Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Fátima Flores. Bienvenidos a este nuevo podcast de Psicoayuda, Psicología que sí ayuda. En este momento quiero presentarles a otra de las integrantes de este nuevo proyecto. Con ustedes, Estefanía Flores. Hola, buenas tardes. Yo soy la psicóloga Estefanía Flores. Soy psicoterapeuta, tengo una maestría en terapia familiar sistémica. Cuéntanos, Estefanía, un poquito sobre tu experiencia en el área de la psicología. Yo he sido tallerista con alumnos de la UNIVA sobre los enfoques narrativos. También he dado cursos de verano con los hijos de los trabajadores de la Gillette. Y también he trabajado ya varios años en una estancia infantil en la que he tenido mucha experiencia, como en el derecho de los niños, el cuidado integral de los niños también, todo lo que tiene que ver con control del grupo y manejo de ciertas actividades, ya sean pedagógicas, de autocuidado con los niños, de actividades para que ellos también sean recreativos y la prevención del maltrato infantil. Cuéntanos un poquito sobre cuál es tu objetivo o tu meta, tu misión en este nuevo proyecto. Principalmente mi objetivo aquí es acompañar a las personas que necesitan alguien que esté junto a ellos, que se sientan acompañados para poder realizar algo, que siempre hay algo que los motiva a moverse de donde están, pero siempre está el miedo. Siempre está el miedo de saber si estás haciendo lo correcto o no. Entonces, ese es mi motivo. O sea, venir aquí y alentar a esas personas a que sí, o sea, si están buscando un cambio, lo lleven a cabo. Sí, eso es muy importante. Luego a veces las personas sienten que no pueden ellas solas, o al contrario, ¿verdad? Que sí pueden solas, pero definitivamente nunca está de más la guía de una persona profesional. Y ¿sabes qué? Muchas de las veces las personas ya saben qué es lo que quieren y qué es lo que tienen que hacer. Simplemente a veces está el que ellos, o sea, se decidan y que alguien les diga, sí, es que sí tienes que hacer eso. O sea, eso es lo que te hace falta para salir de ahí o avanzar. Es lo único que les hace falta. Entonces, pues precisamente para eso aquí estamos. Ok, muy bien, me parece muy bien. Cuéntanos, ¿hay algunos casos de los que te sientas orgullosa, que quisieras comentar a grandes rasgos sin exhibir a nadie más o alguna cosa? Ahorita se me viene a la mente un caso que me hace sentir orgullosa. No tiene que ver con que yo lo haya hecho posible, sino que vi cómo la persona fue realizando ese cambio que ella quería hacer y justo las palabras que yo dije le ayudaron precisamente a dar ese pie. Bueno, es una mujer de 26 años. Ella estaba con su pareja. Ella decía que el muchacho tenía problemas de adicción, no trabajaba y era celoso con ella. Celoso al grado de que no le permitía tener dinero para que no fuera a salirse de su casa. Entonces tenían una hija de 2 años y medio, 2 años 6 meses. Entonces, pues su motivo para venir aquí fue precisamente que tenía 2 semanas que se había separado de él. Entonces ella estaba en shock aún porque no sabía qué iba a hacer, no trabajaba, no tenía dinero, tenía a cargo pues la niña y no sabía qué hacer, cómo moverse, pensaba que no iba a conseguir trabajo. Entonces ella decía mucho que se sentía fracasada, se sentía triste. Entonces primero se tuvo que hacer a grandes rasgos el cambio de ese término de fracaso. Ella asumía que el fracaso era no tener ya una pareja estable, como quien dice, y no tener un trabajo. Ella tenía muchas metas a futuro, pero no podía realizarlas precisamente porque no tenía el capital. Su meta era tener un salón de belleza. A ella le encantaba todo lo que tenía que ver con la estética. Entonces había tomado anteriormente cursos de belleza, había estado en una escuela en la que descubrió que su fuerte eran los peinados y los maquillajes. Pero pues derivado ahora de que ya vivía con este hombre, pues todo eso se fue haciendo un poco menos importante para ella. Hasta ahora que se separó de él
Y me decía a mí que ella tenía mucho miedo también de salir al mundo y no poder hacer algo con lo que sus papás o su familia la reconociera como tal. Entonces se fue a casa de sus papás, ellos tenían una tienda de abarrotes en casa y ella les ayudaba a vender. Entonces pues obviamente no tenía ahí tantos recursos pues para poder ahorrar. El concepto de fracaso se tuvo que hacer una connotación diferente en la que ella viera y se diera cuenta que el fracaso no provenía precisamente de ya no tener una pareja, sino también equivalía a una acción que tú realizabas y aquello que esperabas que sucediera se realizara o se realizara de una forma diferente. Entonces, obviamente ella pues no había realizado ninguna de esas acciones que ella tenía en mente y por lo tanto no se podía hacer, no podías decir que era un fracaso. Entonces como que su mentalidad empezó a cambiar, a decir, sus palabras ya eran distintas. Ya no me decía, es que yo no puedo, es que ¿qué voy a hacer? De hecho, en algunas ocasiones ya me decía que mejor iba a regresar con él, aunque supiera que no iba nunca a poder poner su salón de belleza. Pero ella se sentía estancada porque no tenía una entrada de dinero para ella misma. Y pues obviamente le preocupaba que su hija no tuviera las suficientes cosas que ella quería darle, porque pues comida obviamente sí tenía, pero no podía darle juguetes o ropa nueva muy seguido, tenis pues como muy a menudo, entonces eso era lo que a ella le preocupaba. Posteriormente, después de esto de estar connotando de diferente manera la palabra fracaso, ella empezó pues a decirme, oye, sí es cierto, o sea, no estoy fracasada, ¿sabes qué? Tengo miedo de salir de donde yo estaba. Bueno, así quedó. A la siguiente sesión llega súper contenta y le digo, ¿qué pasó? ¿Te ves diferente? Hasta tu forma de vestirte es diferente. Me dijo, ¿sabes qué? Ya encontré trabajo, estoy haciendo esto, ahora soy secretaria. Me gusta mucho porque ahora estoy archivando, estoy recibiendo llamadas. Al inicio se me hacía como que no iba a poder porque era mucho trabajo, pero ahorita me siento súper bien porque eso y más he estado haciendo y ahora pues con el dinero que yo he estado ganando me dan un extra porque ven que mi trabajo les está gustando. Y le digo, mira qué bien. Entonces en ese momento empezamos a ver las formas en las que podía ahorrar dinero. Obviamente pues lo de la comida, lo de todo lo que necesitaba su hija y ella, se hacía una lista en la de los gastos que ella iba a tener durante la semana, porque le pagaban por semana. Y de ahí lo que sobraba era lo que tenía que ahorrar, tenía que ver qué otras cosas necesitaba la niña, y lo que sobrara, ahora sí se iba a destinar precisamente para su ahorro. Pasaron varias sesiones hasta que ella definitivamente ya ahorró algún dinero en el que pudo ahora sí comprar sus muebles, que son pues especiales para su salón de belleza. En el momento no rentó ningún lugar, lo hizo en su casa, en el que ya empezó a tener clientela, se juntó con otra chica que también tenía esas habilidades y empezaron pues como su negocio ahora sí. Ya para finalizar, ella se sentía muy orgullosa de lo que había logrado, decía que sí podía, ahora me decía, es que se me cerraba el mundo, pero ahorita estoy viendo que pues, tengo muchísima vida por delante y tengo muchas cosas que hacer, ya me estoy aclientando, en un momento pues más adelante rentaré algún lugar o así, pero por el momento estoy viviendo súper bien. Y pues precisamente ya en eso finalizó. Sí, fíjate, justamente esta parte de el cambio proviene de algunas formas. Una de ellas puede ser la palabra, o sea que tú con tu propia palabra comienzas, vamos a decir, a convencerte, a creértela. Y la otra es, si eso no funciona para ti, porque todos somos distintos, entonces comenzar por la acción, que fue lo que empezó a hacer esta chica. A partir de la acción fue entonces en donde de verdad esa creencia cambió y pudo creérsela, actuar de tal forma y entonces sí, pues como pececito en el agua. Oye, Estefanía, también esto es muy importante recalcar que esta chica de alguna forma estaba viviendo alguna violencia, algún tipo de violencia con su pareja,
mencionaste el lado económico y eso es algo que muchas veces no se ve en las relaciones o se deja pasar como desapercibido por la cultura. Esta parte en donde dicen, es que ¿sabes qué? El hombre es el que tiene el dinero, es el que trabaja, es el que mantiene a la familia, entonces pues yo así es la cosa, ¿no? Pero realmente eso es una forma de violencia, la económica. Cuéntanos, tú tienes un poco más de experiencia en esta área sobre la violencia. Cuéntanos un poquito sobre ello, sobre los tipos de violencia, a grandes rasgos, u otras cosas que nos quieras compartir aquí a las personas que nos están escuchando. Sí, mira, principalmente, pues sabemos que la violencia es cualquier acción física o psicológica que esté limitando nuestros derechos, ya sea humanos o nuestros derechos para poder decidir o hacer lo que nosotros queramos para nosotros mismos. De ella hay 4 tipos, que en este caso es la violencia psicológica, la física, la económica y la digital. La económica pues es precisamente que no te dejen trabajar, que no te permitan tener el control del dinero, que tengas que pedir permiso para comprar algunas cosas. La violencia psicológica pues son humillaciones, son disminuciones a tu persona, son exponerte enfrente de otras personas sobre tus defectos. A la violencia digital es en la que pues ahora ya muchos hemos visto en Facebook, en Instagram, que ahora roban tu identidad con fines de los que alguien quiera, depende, ya serán sexuales o para otro tipo de cosas. Roban tus fotos, hacen un perfil como si fueras tú, que pues en realidad no eres tú. También incluye los mensajes de texto en los que ahora ya están molestándote, te están intimidando, pueden ser amenazas. Y la violencia sexual, que es pues violación o es que te toquen sin tu consentimiento. Todos estos tipos de violencia pueden ocurrir en diferentes contextos, ya sea en la familia o en la pareja, puede ser en lo laboral, puede ser en lo escolar y en lo social. Lo social aplica en la calle y aplica en establecimientos, por ejemplo, asilos, restaurantes, todo aquello en lo que puedas tener contacto con otras personas. Las principales causas de la violencia son el alcoholismo, la drogadicción, la inseguridad de las personas para querer tener a su mando a otras personas, y las consecuencias son volver a repetirlo. Si yo estuve sumergida en una situación de violencia, puedo repetirlo. Precisamente no consciente, sino haciendo ese tipo de acciones pequeñitas que pueden incurrir en que mis hijos, supongamos, también lleguen a realizar ese tipo de violencia con otras personas. Para esto hay un ciclo de la violencia que precisamente es el que a veces no permite que las personas se den cuenta que están inmersos en una situación de violencia. Este ciclo de violencia se determina por 3 etapas. La primera, que es la tensión, que es donde te dicen, es que no hagas esto, yo te estoy diciendo que no lo hagas. Las discusiones empiezan a aumentar, los gritos, un poco a lo mejor de empujones. La segunda etapa es el estallido, que precisamente como su nombre lo indica, es cuando el violentador estalla y puede ahora sí golpear, pellizcar, patear, empujar, ahorcar. Y después de esta etapa viene la tercera, que es la luna de miel. Se llama así pues porque pide disculpas, promete cambiar, también promete que no va a volver a suceder, a lo mejor lleva regalos, mensajes pidiendo perdón, como el decir, sé que la estoy regando, voy a tratar de cambiar, pero tú también tienes la culpa, porque yo ya te había dicho que no hicieras esto, y se empieza a privar de ciertas cosas, por ejemplo, de redes sociales, de salir con ciertos amigos, de tener contacto con familia y fotos, por ejemplo. Entonces, es precisamente cuando viene aquí el nuevo inicio
que ahí ya es la tensión, se está tensionando de nuevo la situación y así sucesivamente. ¿Sabes? A mí me parece que este tema de la violencia es muy importante, sobre todo porque ahora se está viendo muy reflejado en la sociedad. O sea, ahora ya se está dando, vamos a decir, a saber, oye, pasó esto en tal lado, y obviamente con esta parte de las redes sociales todo se viraliza. Entonces es muy fácil que te puedas dar cuenta ya que en tal lugar pasó algo, que en tal lugar desaparecieron a tal chica. Digo, yo sé que hay violencia hacia las mujeres, pero también hacia los hombres. Pero sin embargo, pues la que más se viraliza es la de las mujeres. No sé, yo siento, yo creo de verdad que esta parte de la violencia también inicia tanto en lo social, por ejemplo, en el cómo ves tú que actúan los demás, en cómo te educan en casa. Si en tu casa, vamos a decir, de pequeña, tu papá golpeaba a tu mamá, le gritaba o algo y era normal, pues desde ahí ya empieza a aprender esa conducta, permitirlo. Sin embargo, también está esta otra parte de que es una elección, o sea, si yo en mi idea, mi creencia hacia mi persona es, ok, pues yo no soy importante, yo no valgo, etcétera, etcétera, este tipo de, vamos a decir, de pensamientos hacia uno mismo, pues entonces es desde ahí ya tener más probabilidad de que esperes o de que dejes que alguien te maltrate, porque es esta parte de, pues si yo no valgo nada, antes digo que me están haciendo caso fulanito, pues me aguanto. Entonces esa parte también me parece que es muy importante. ¿Tú qué opinas respecto a estas dos posturas, tanto en lo social, familiar, demás, y en lo de la persona misma? ¿Qué opinas sobre ello? Principalmente yo pienso que todo esto, o sea, es más cultural, porque de todas formas hay micromachismos que hacen que también como mujeres ejerzamos el machismo. Desde esta parte es como el, ay no, ¿cómo voy a ir con una falda si voy a un partido de fútbol? Entonces, no vayas así vestida. Entonces, eso es favorable a nosotras mismas seguir perpetuando el machismo. Entonces, deberíamos iniciar desde la cultura. O sea, como está ahora el tema de Jessica, que es el no traía falda, no estaba borracha, no andaba con desconocidos, andaba con un amigo, acababan de salir de la escuela. Entonces es como el tema de decir, bueno, entonces, ¿cómo fue que si ella sufrió un feminicidio, pues cómo es que no traía ninguno de los temas que se hablan de, pues es que andaba borracha, eran las 2 de la mañana? Entonces ahí también implica lo que uno mismo cree, la cultura, que precisamente así nos vamos desarrollando. En ciertos lugares hay más cultura de la violencia que en otros. Por ejemplo, en Irapuato, tú más que nadie también lo has vivido. En Irapuato es una ciudad en la que el machismo está mucho más fuerte que aquí en La Piedad, Michoacán. Es algo que casi no se nota, porque si vas de un día de visita, pues probablemente no te toque vivir nada de esto. Pero si, por ejemplo, nosotros que vivimos algún tiempo ahí, o sea, lo experimentamos de varias maneras, tanto de maestros como de hombres en la calle, en el camión. O sea, no te puedes despistar poquito porque la violencia es un poco más fuerte, entonces tienes que estar atento. Entonces, precisamente por eso hablo yo de la cultura, porque ahí la cultura de la violencia está un poquito más normalizada que aquí en La Piedad. Entonces, sí tiene que ver desde la perspectiva de uno mismo, pero precisamente también tiene que ver la educación. Muchas de las personas que tienen un nivel educativo más alto, no quiere decir que no sean violentas o que no hayan sido violentadas, pero sí influye mucho en que se den cuenta si está siendo un violentador o está siendo violentado y pueda buscar ayuda para salir de ese problema. Ok, muy interesante. Oye, pero así como mencionas, luego hay personas que no se dan cuenta que pueden estar siendo violentadas de alguna de las formas en las que hay. ¿Cómo podríamos saber si estamos siendo violentados? Ok, mira, hay una escala que mide la agresión en pareja. Esta escala, aquí está, se las enseño, es un violentómetro. Si pueden observar, aquí hay 3 colores, amarillo, naranja y rojo.
Precisamente el color amarillo indica que ya está habiendo algún tipo de agresión. El naranja indica que ya tienes que reaccionar. De hecho, aquí del lado izquierdo tenemos también algunas de las indicaciones. El color amarillo, algunas de las acciones de violencia son, por ejemplo, el celar. Estamos hablando de celos extremos, no celos de, es que, ay, no me gusta que te hable fulanito, no. Estamos hablando ya de celos un poco más de, no te pongas esa ropa, no quiero que vayas a tu casa porque en el camino te vas a encontrar a alguien. Otra de las cosas es que te hagan la ley del hielo, porque hiciste algo en lo que no les gusta, no le gusta a tu pareja. Entonces, aquí nos indica tener cuidado. Hay que poner atención a aquellas acciones en las que estamos identificando que ya no son de amor, sino algo más como de control. En la segunda fase ya empiezan los golpes jugando, que muchas de las veces no nos damos cuenta precisamente porque son jugando. Es que estábamos jugando. Otra de las cosas es el manosear. El tipo de, espérate, es que aquí no, oye, estamos en la calle. No les interesa, o sea, ellos lo hacen y ese ya es un tipo de violencia un poquito más fuerte y aquí es ya un reacciona. O sea, ya tienes que de plano poner un poquito más de límites porque si no va a subir al tono rojo. En el tono rojo, que es necesitas ayuda profesional, ya son amenazas con armas, ya son encerrarte o aislarte, ya son, pues ahora sí que la mutilación, la violación o forzar una relación sexual. Ese ya es un indicador de que tienes que buscar ayuda profesional urgente. Cabe mencionar que no se dan de poquito a más, pueden incurrir en que sean alternadas. Puede ser que un día te pellizque o te humille y al siguiente día te obligue a tener relación sexual con él. Al día siguiente solamente te aplica la ley del hielo y obviamente no lo identificas porque es este juego de subir, bajar la intensidad, pero que a final de cuentas conlleva a, si nos vamos al extremo, a la muerte, al asesinato. Bueno, Estefanía, me gustaría que a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, pudieras darles alguna recomendación si en algún caso una de las personas está pasando por alguna parte de esta violencia. ¿Qué les podrías recomendar? No hay que permitir ningún tipo de violencia desde un inicio, ya sea de relación o de contacto con alguna otra persona. También hay que utilizar la comunicación asertiva para hacer puntual aquella actitud que no nos agrada y que no va a ser tolerada por parte de la otra persona. Con asertividad me refiero a que la otra persona logre entender lo que quieres decir, porque pues podemos comunicar muchas cosas, pero que la otra persona de verdad entienda lo que tratas de decir, esa es la asertividad. Otra de las cosas es que papás desde que sus hijos están en etapa escolar, los estimulen a realizar alguna actividad para elevar su autoestima, ya sea algún deporte, que desarrolle alguna actividad, ya sea manual, por ejemplo, de pintura, de música, todas aquellas actividades en las que los niños, adolescentes empiecen a generar su propio interés por algún deporte, alguna actividad. Otra de las cosas también es siempre crear la igualdad de género. No, porque esto precisamente no como me mencionabas hace rato, no se trata solamente de hombres hacia mujeres, también es de mujeres hacia hombres. Y el ciclo de la violencia y el violentómetro lo pueden usar precisamente también hombres que han sido violentados. Entonces, desde este punto de vista, hay que también generar la igualdad de género. Y por último, generar un incremento en la escolaridad. Esto no quita que no seamos violentados o que no seamos violentadores, pero sí nos ayuda a identificar creencias o ideas que tenemos sobre la violencia, sobre los micromachismos y que posiblemente nos ayuden a evitar este tipo de acciones que posteriormente los podemos perpetuar, como ya lo mencionamos. Fíjate que esta recomendación de practicar algún deporte a mí me parece muy buena, incluso me parece muy buena
para todo tipo de casos. ¿Por qué? Porque justamente el practicar un deporte te hace elevar esa autoestima, te hace sentirte más capaz. ¿Por qué? Porque vas viendo un crecimiento, vamos a decir, te metes a defensa personal, ¿no? A la que tú quieras. Entonces, pues a lo mejor al inicio no sabes golpear, no sabes patear, no tienes equilibrio, lo que tú quieras, pero al paso del tiempo te vas dando cuenta de que comienzas a generarlo. Y eso, como te mencionaba hace un momento, es desde la acción. Desde la acción cambias automáticamente esa creencia o ese pensamiento y te genera justamente comenzar a sentir esa autoestima, cambiar ese pensamiento de, oye, sí puedo, sí soy capaz. Entonces, definitivamente eso es buenísimo, la actividad física es buenísima y sin embargo, esta parte de vamos a decir, actividad como defensa personal, vamos, es súper útil en cualquier caso de violencia. Vamos, a veces andas en la calle y pues no falta quien pase y te toque sin tu permiso, ¿no? Entonces, bueno, al menos tener esta parte de alguna defensa personal aprendida o en conocimiento incluso, pues te hace sentir mucho más segura, que puedes y que además tienes la herramienta para poder defenderte. Así es. Todas aquellas actividades recreativas que te ayuden precisamente al crecimiento personal te van a hacer sentir mucho más capaz de hacer las cosas. Otra cosa que se me olvidó, y la más importantísima, pedir ayuda a un profesional. Porque estamos de acuerdo en que una amiga, un familiar, probablemente te ayude a sobrellevar esta situación. Pero pues un profesional tiene la capacidad de que tú te reconozcas como una persona y sepas tus inseguridades, tus miedos, tus virtudes, y con ello puedas combatir todo aquello que se te presenta, todas estas dificultades que en lo cotidiano todos tenemos, pero precisamente te van a ayudar a que sea más ágil y tengas más ciencia de poder moverte de esa parte en la que no te está sirviendo de mucho. Oye, Estefanía, ¿alguna de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que se acaban de dar cuenta que en esta escala del violentómetro está en alguna de esas fases, le recomiendas que asista a terapia? Y si sí, ¿en qué grado lo recomiendas? Desde el inicio. O sea, si las personas que nos están viendo y escuchando identificaron algún acto de violencia en su persona, o sea, desde el inicio, que desde el color amarillo, o sea, busquen ayuda. Precisamente para prevenir llegar a un grado mucho más alto. Así que a todas aquellas personas que nos están viendo, o sea, los invitamos a que se acerquen, que pidan ayuda profesional si se encuentran en alguna situación de riesgo, para prevenir que todo aquello se vaya a agravar y sea mucho más difícil poder actuar. Como retroalimentación, Estefanía, tú sugieres que busquen ayuda profesional, que si tienen alguna duda se contacten con algún psicólogo o demás para poder resolver esa situación, y como dicen, mientras más abajo estés en el violentómetro, pues muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque es más fácil resolver esas situaciones, aún no te han causado a lo mejor el daño más grave que se pueda. ¿Exacto? Así es. Bueno, entonces con esto cerramos este podcast. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.